¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Aquí arranca nuestra semana, son las 4:30 en punto, estamos en directo como siempre y vamos a continuar de este modo hasta las 6 de la tarde, hablando de muy distintos contenidos. Hoy en 8 Magazine vamos a analizar las elecciones autonómicas que celebrábamos la semana pasada desde el punto de vista de las emociones. No vamos a hablar del resultado ni de las posibilidades del nuevo escenario que se ha abierto ahora, que es un tema muy interesante que podemos abordar en otro momento, se lo dejamos a las tertulias de nuestros compañeros. Vamos a hablar de un estudio que han realizado profesores de políticas de la Universidad de Burgos sobre el papel que han jugado las emociones en estas elecciones autonómicas de Castilla y León. Ese va a ser nuestro tema de portada, pero además los martes visitamos a nuestro decorador floral David Ruiz de Cultura de Flor en su laboratorio de ideas para recoger precisamente nuevas ideas y tendencias. Estaremos allí dentro de un ratito. También les vamos a hablar de nosotros porque esta casa, la 8 Burgos, lanza una nueva edición, la cuarta, del LIF, del concurso de talento musical, de música en directo, que alcanza su cuarta edición, como les decía, y al que están convocados todos los músicos, grupos de la provincia que cumplan una serie de requisitos, pocos, y que quieran lanzar su carrera a raíz de participar en ese concurso, como le ha ocurrido a muchísimos grupos. Bueno, pues nuestro director va a venir para contarles todos los detalles sobre esa cita. Además, esta tarde vamos a hablar del papel de los orientadores escolares. Lo hacemos a raíz de una jornada que se celebró en la Universidad de Burgos, pero sobre todo lo que queremos es conocer esta figura. ¿Para qué sirve? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Qué funciones y en qué lugares las desempeña? Hablamos muchas veces, por ejemplo, de la brecha de género en las carreras científicas y tecnológicas. Pues seguramente los orientadores tienen mucho que decir en ese contexto, ¿no? Es un ejemplo, sin más, de la importancia que puede tener el orientador escolar en el futuro de los estudiantes que además pueden terminar en la Universidad de Burgos o realizando los estudios que quieran. Y vamos a hablar también de carnaval, porque en Medina de Pomar retoman sus actividades de carnaval más clásicas después del parón de la pandemia, y vamos a saludar a su concejal de Cultura y Festejos dentro de un ratito a través de una videollamada de Zoom. Todo esto ocurre en directo aquí, en la 8 Burgos, y también en nuestra página web. Y después pueden vernos pues, en las plataformas como YouTube o las redifusiones que hacemos en esta casa. Vamos a hablar de política en los próximos minutos, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista científico, porque también hay un análisis científico de la política, y vamos a intentar conocer un poco mejor los procesos electorales más recientes, sobre todo el de las elecciones autonómicas que acabamos de celebrar aquí en Castilla y León. Y lo vamos a hacer de la mano de Sergio Pérez Castellanos, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Burgos e investigador y colaborador habitual de esta casa. Así que bienvenido a tu casa, Sergio, ¿cómo estás? Bien hallado, como siempre, muchas gracias por contar conmigo. La verdad es que el panorama político siempre es interesante, pero ahora mismo está en un momento candente y más en vivo y cambiante que nunca. No sé cómo lo estás viviendo. Bueno, pues a destajo, como quien dice. Yo creo que desde la ciencia política nunca habíamos tenido un momento de tanta actividad en todos los aspectos, porque ya no solo han sido las elecciones en Castilla y León, es toda la crisis que está teniendo el Partido Popular, el ascenso de un partido nuevo como ha sido Vox desde finales de 2019 hasta la actualidad. O sea que cada día tenemos algo nuevo que hacer y que aprender. Eso solo en casa, porque si hablamos de geopolítica internacional están ahora también las cosas, ¿no? Efectivamente, el tema de Ucrania, Rusia reconociendo dos regiones de Ucrania que se han autoproclamado independientes, la OTAN presionando o no, Estados Unidos volviendo a situar a Europa como... El papel de la como... Unión Europea... Efectivamente. Bueno, es apasionante, así que podríamos dedicar casi el magazine de hoy a todos estos temas, pero quiero centrarme en un estudio en el que estáis trabajando en la Universidad de Burgos, porque creo, Sergio, que este tema nos va a servir para entender o interpretar mejor todos estos asuntos que hemos repasado
y el resto de la actualidad. Vosotros, en tu departamento, habéis aprovechado las elecciones autonómicas para hacer un estudio, se llama Monitoreo de Campañas Electorales Autonómicas. Es un proyecto europeo en el que trabajáis tú, otros 2 investigadores de la Universidad de Burgos, 2 profesores más y un grupo de alumnos. Cuéntanos exactamente en qué consiste. Luego detallamos un poco más las muestras y el proceso de estudio, pero ¿cuál es el punto de partida, Sergio? Bueno, pues todo viene de una investigación que se hizo en las elecciones europeas. La Universidad Roma III de Italia nos fue contactando a varias personas para solicitar fondos al Parlamento Europeo para que le ayudáramos a controlar cómo era la campaña electoral en los diferentes países de la Unión Europea. En el caso de 2019, en los 28 en los que había campaña. Y entonces, pues diferentes equipos en cada país coordinaban a varias universidades para controlar la presencia en redes sociales, carteles, vídeos de los principales partidos políticos de cada país. Obviamente no se pueden analizar todos, por supuesto, pero por lo menos de los 5 o 6 más importantes en cada país. Y a raíz de este estudio, que involucró a más de casi 300 universidades públicas de toda Europa, que es una red muy, muy amplia, a raíz de este estudio surgió la posibilidad de los países que estábamos políticamente descentralizados aplicar este objeto de estudio también a las comunidades autónomas, en nuestro caso, a las unidades territoriales. No todos los países tienen, pero bueno, Alemania, Austria, Italia, España, sí que tenemos este tipo de unidad política y por lo tanto comprobar si había diferencias entre una tan grande como la Unión Europea y una tan pequeña como las comunidades autónomas. Así que os pusisteis manos a la obra, diseñasteis una investigación que ha tenido que acelerarse porque, como nuestros espectadores saben, las elecciones autonómicas que hemos celebrado el día 13 son unas elecciones adelantadas. Precisamente por este momento político que estamos viviendo, pues se adelantó la cita electoral y tuvisteis, porque vosotros os queríais adscribir a la campaña electoral pura y dura, así que tuvisteis que adelantar, estabais preparados, pero tuvisteis que adelantar vuestro objeto de estudio. Eso ha sido el primer reto, pero en cuanto al contenido, ¿qué os proponíais analizar, Sergio? Pues el objetivo principal es siempre ver si hay si predominan las emociones en la campaña electoral, porque tradicionalmente, en general en España y en Europa, las campañas electorales se caracterizan por aportar datos, ¿no? Por venderte ante la población como el que está más capacitado para gobernar. Sin embargo, desde los últimos 10 años, un poquito menos, en Europa está predominando mucho la campaña emocional. Apelar a los sentimientos, a las emociones, a lo que le gusta y lo que le disgusta, a lo más profundo del ser humano, para generar así tanto vinculación con un partido como rechazo hacia otros. Si no es que te vayan a votar a ti, al menos que no voten a los otros. Eso a mí, desde la ignorancia, me lleva a la polarización, por ejemplo, que estamos viviendo. ¿Cómo se explica esa polarización? Pues por cuestiones como estas, ¿no, Sergio? Efectivamente, porque al final la arena política se acaba convirtiendo en algo parecido a las pasiones futbolísticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo apoyo a un determinado candidato o a un determinado partido, todo lo que no sea eso es mi enemigo acérrimo y hay que vencerlo. Y cuando además los líderes políticos pues incendian con sus comentarios y activan estas emociones con sus comentarios, pues provocan eso, la polarización, el sentirse muy lejos de lo que dicen los demás, pero muy cerca de lo que dicen los tuyos. ¿Cómo ha sido la metodología que habéis utilizado? Pues hemos, a través de un cuestionario, un formulario que tenemos, que está traducido del inglés, del que aplicamos a las elecciones en Europa y, por supuesto, adaptado porque no se miden las mismas cuestiones, hemos ido analizando las cuentas de Facebook y Twitter de todos los partidos políticos o de los principales partidos políticos que se presentaban a las elecciones, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, y debido a su novedad hemos añadido las 4 listas de la España vaciada, además de UPL. Tanto las cuentas del partido como de los principales candidatos, es decir, del candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, o si había pues, diferentes personas que pudieran tener una voz más predominante en el partido, pues también esas cuentas. En total, pues han sido casi 20 cuentas de Twitter y Facebook las que hemos ido controlando. Todo esto combinado con presencia en medios de comunicación,
de publicidad electoral, cartelería en la calle y presencia en prensa escrita de los 8 principales periódicos de la región para comprobar cómo eran los anuncios y qué tipología de anuncios se ponían en los periódicos. ¿Y habéis extraído ya conclusiones o todavía estáis en proceso de análisis? Porque claro, las elecciones fueron el pasado día 13, es muy reciente en realidad. Hemos codificado casi 3.000 elementos en total en 15 días. Entonces ahora estamos en un proceso de comprobar que efectivamente lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Pero empiezan a salir cosas, ¿no? Por ejemplo, como que por primera vez en unas elecciones en España se detecta campaña humorística. Es decir, algún partido político ha empleado elementos satíricos para hacer burla a otro candidato. En este caso, pues es la campaña de Podemos con el camión que se ha paseado por Castilla y León con mudanzas Mañueco, ¿no? Entonces, por primera vez se ha catalogado algo así en la campaña en España. En las elecciones europeas, por ejemplo, no pasó nada similar en España, y esto es la primera vez que lo captamos. Y también hemos detectado que hay una predominancia del sentimiento de orgullo, de activar el sentimiento de orgullo, de pertenencia tanto al territorio como al partido político por parte de algunos partidos. Los partidos de la España vaciada han optado más por el orgullo de la tierra, ¿no? Por sentirse orgulloso de ser de Soria, de ser de Burgos, de ser de Salamanca, mientras que Vox, por ejemplo, ha hablado del orgullo de ser de Vox, de votar a Vox y de diferenciarse del resto de votantes votando por una opción que de verdad puede cambiar las cosas. Sergio, hay dos cuestiones las que me quiero detener en especial. Una es el escenario de las redes sociales, que seguramente refuerza muy bien esa parte emocional, ahora me lo explicas. Pero otra, de nuevo, para los ignorantes en temas políticos de forma más científica, claro, cuando estamos hablando de la influencia que tienen las emociones, estamos apartando la parte más objetiva, si me lo permites, ¿no? Los cumplimientos de programa, los cumplimientos de compromisos electorales, los datos concretos en términos económicos, laborales, etcétera. ¿Todas esas cuestiones han pasado a un segundo plano o se utiliza en campaña las emociones como reclamo, simplemente como movilización al voto, y después en el día a día se retoma? Porque asusta un poco pensar que esas cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos pasen a un segundo plano. Lo que estamos viendo es que se combinan. No se excluye una o la otra, lo que sí que hay es una mayor presencia de las emociones. Pero lo que nosotros hemos denominado como racionalidad en la campaña sigue estando presente. Sigue habiendo tweets o pósters electorales que hablan de los datos objetivos de lo que ha hecho este gobierno o lo que no ha hecho este gobierno, depende del gobierno o la oposición, datos reales de crecida del desempleo o reducción de desempleo, subida del salario, lo que sea. Eso sigue estando presente, pero cada vez combinado más con esa parte emocional de ha subido el salario mínimo y por eso nosotros somos quien de verdad te representa, quien puede hacer llegar las ideas de la gente como tú al gobierno, cosas así, ¿no? Una combinación de ambos elementos que cada vez deja de tener más parte racional, simplemente son unos números que se utilizan para apelar al instinto. Y enlazando esta misma cuestión con el escenario de las redes sociales, yo igual, porque pertenece a mi ámbito laboral, simplificando un poco, destino a los medios de comunicación rigurosos los datos a los que nos hemos referido y a las redes sociales la parte más emocional. Me parece un ámbito muy propicio el de las redes sociales para apelar a la emocional, pero a la vez dentro de las redes sociales no es lo mismo el tono de Twitter que de Facebook que de Instagram. Así es, nosotros Instagram no hemos llegado a canalizar porque sí que es cierto que lo que tratamos es estar alejados del objeto, porque en Instagram en muchas cuentas tenemos que seguirlas para poder ver lo que están haciendo y entonces ya te empieza a intoxicar lo que te sale en general en tus cuentas de Instagram. Pero en Twitter y en Facebook hemos encontrado una diferencia. Twitter es una red muy emocional y Facebook es una red que combina, pero en el que prima lo racional. Es decir, yo creo que el espacio que tienes en Facebook para poder expresarte es mucho más amplio que el que tienes en Twitter, que al final son 130 o 140 caracteres y es muy complicado dar una idea compleja, que exprese datos, que exprese algo más allá de algo que te apele al interior, ¿no? En cambio en Facebook, como sí que hay ese espacio
además lo puedes combinar con fotos, con vídeos, es diferente. Y efectivamente, como decías, la prensa tradicional es la que tiene más contenido o racional o neutral directamente, ¿no? Pues un mensaje de hay un meeting tal día, tal hora, en tal lugar, o vota a no sé quién y ya está, y nada más que eso. Sergio, me gustaría mucho que volvieses pronto cuando tengamos más datos sobre ese estudio. ¿Quién sabe si entonces tengamos que hablar de otro proceso electoral y tengáis que reactivar el estudio de nuevo? Porque tal y como está el escenario político en Castilla y León, hablábamos antes, un poco fuera de foco nacional debido a los problemas internos del Partido Popular, pero ahora mismo no tenemos gobierno regional, ni sabemos si lo vamos a tener, ni cuándo, ni de qué, con qué estructura, ¿no? O sea que es probable que nos tengamos que ver en diversas circunstancias. ¿Tú cuál crees que será la más probable? Bueno, yo creo que la ciudadanía de Castilla y León no entendería que no se llegara a un acuerdo de gobierno, teniendo en cuenta que hay dos fuerzas políticas que tienen sintonía ideológica y que suman una mayoría absoluta amplia para mantener un gobierno los próximos 4 años. Yo creo que no lo entenderían. Ahora, veremos lo que pasa porque hay muchos intereses de por medio, tanto por un lado como por el otro. Bueno, se presenta de nuevo, como decíamos antes, trepidante y apasionante, así que felicidades por el trabajo en primer lugar, a ti y a tus compañeros. Que por cierto, nuestros espectadores igual recuerdan al resto del equipo porque nos acompañaban hace un par de semanas, 3 quizá ya. 3 semanas, sí. Sí, hablando de un estudio sobre despoblación, que es uno de los factores que ha tenido mucho que ver también en estas elecciones. Así que felicidades por el trabajo y nos vemos pronto en el escenario que sea, Sergio, que no sabemos. Eso es, pero cuando queráis, ya sabéis, encantado de colaborar con vosotros. Estupendo, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Vamos a cambiar de tema y de escenario. Nos vamos a ir hasta la calle San Francisco, directamente a Cultura de Flor, para charlar con nuestro experto David Ruiz, hoy de flores secas. Una semana más en 8 Magazine cambiamos nuestro plató habitual por este espacio. Estamos en la calle San Francisco, donde Cultura de Flor tiene su laboratorio de ideas y justamente a eso venimos, a recoger ideas relacionadas con la decoración con flores y plantas, las ideas de nuestro experto, David Ruiz. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Rodeados de flores, como siempre, pero hoy no nos vamos a detener solo en hacer una composición con flores, sino que lo que vamos a construir en los próximos minutos va a tener 2 vidas, una vida de flor fresca y otra seca. Es estupendo. Pues sí, es estupendo. La verdad es que esto es una de las plantas ahora, de las flores que más... bueno, la verdad es que ahora y durante todo el año las comercializamos y es una cosa que la gente consume mucho porque es muy económico, porque da mucha vida a la casa y porque al final nos da esas 2 vidas que bien has dicho, la parte fresca y luego la parte seca. Preséntanos qué tenemos encima de la mesa. Pues sí, hemos traído 3 flores que seguramente casi todos nuestros espectadores conozcan, sobre todo esta y esta. Esta es la paniculata, famosa en el mundo entero, que mucha gente pues, la consume desde hace mucho tiempo. Bueno, esta flor sí que es verdad que antes tenía un uso y ahora tiene otro. Esta flor siempre se ha utilizado como relleno, sí, ¿no? Siempre la han llamado como de relleno, algo que a mí me molestaba mucho, porque digo, ¿relleno de qué? O sea, si al final es una flor muy bonita. Sí que es verdad que a mí me horroriza cuando está mezclada con otras flores. O sea, yo ver un ramo de rosas con esto por el medio... no me gusta nada. Y sin embargo sola, me gusta. Que hace un ramo además muy grande, ¿no? Muy frondoso y muy ancho, es fantástica. Sí, yo nunca la llamo flor de relleno, porque no hay ninguna flor de relleno, son flores. Y esta flor me gusta, pero me gusta así, me gusta sola. Y ahora vamos a hacer una de nuestras... He traído 2 jarritas normales, de estas que tenemos por casa. Vamos a rellenar una de paniculata entera para que nuestros espectadores vayan viendo cómo es mucho más elegante sola que mezclada con otras flores. En blanco es su composición su presentación más clásica, más recurrente, pero hay de colores. Me encanta la que es como así arcoíris. El arcoíris, ¿no? Sí, ahora la hay de colores, ahora la hay de muchos colores. Las hay naturales de color, ya no es que sean teñidas, que también las hay teñidas.
Nosotros utilizamos una que es rosa, que es de color natural, y nos gusta mucho, porque nosotros sí que es verdad que, bueno, aunque a veces las propias tendencias nos hacen pues tener que traer flor de color, pues esta que es de arcoíris, que bueno, tiene su punto gracioso y tal, nosotros intentamos no traer mucha flor teñida porque no termina de ser sostenible. Sí, David. bueno, sostenible, no sé, estéticamente me Ya. acaba de convencer mucho, pero bueno, al final cosas de esas como la paniculata esta de colores que has dicho tu arcoíris, pues sí, a veces la traemos porque nos parece graciosa, ¿no? También, al final. Pero es verdad que como más bonita es Sí. y como mejor va a encajar en cualquier espacio y en cualquier recipiente, Es en blanco. es en blanco, eso es así. Yo creo que al final la paniculata blanca es la que nos puede dar más juego a la hora de decorar. Y lo bueno que tiene estas flores es lo que has dicho tú al principio, esto es lo más importante, que esto tiene dos vidas, tiene esta parte fresca, que ahora pues la estamos introduciendo aquí en nuestro jarrón con agua, y luego tiene la parte en la que se seca y bueno, pues nos queda igual de bonita, ¿no? O sea, al final, incluso a veces a mí me gusta más seca que fresca. David, ¿y cuál es el proceso? ¿Las colocamos con agua? Con agua. Y cuando ellas hayan... Cuando ya veas que ha mermado, pues bueno, lo que hay que hacer es ya quitar el agua y nada, y ya está. Hay gente que le echa un poquito de laca del pelo ¿Sí? para que aguante un poquito más y que no se caiga, digamos, así un poco la bolita, pero bueno, yo creo que con estas tenemos suficientes. Con la paniculata, lo que, el efecto este de un ramo tupido, ¿no? Sí. Es lo que nos permite, porque es además una flor, como decías, asequible Sí. y que nos va a durar mucho tiempo en sus dos Sí, vertientes. es muy asequible y yo creo que bueno, pues tener un ramo de paniculata como este así en casa, en cualquier rincón, yo creo que, Precioso. que nos da mucho juego. Bueno, pues la paniculata que todos conocemos, pero ahora vamos a ver o presentar otras dos flores. Esta tengo claro que casi todo el mundo la conoce. Esto es estatice. Pero David, ¿No la todo el habías mundo visto? la conoce. Yo había visto muchas veces esta flor Seca. en formato seco, pero nunca la había visto fresca En formato y es fresco. maravillosa. Sí, el formato fresco, el de esta flor es maravilloso. Esto se llama estatice. Hay gente que la conoce como flor de papel, porque suena como a papel, lo que pasa que ahora no, porque está fresca. Claro. Pero cuando se seca, esto ahora lo frotas y no suena nada porque está húmedo, pero cuando se seca suena como si sería un papel. Y hay gente que la conoce como, pues eso, siempre viva, flor de papel, statis, es el nombre que utilizamos nosotros. Y la verdad es que da muchísimo juego. ¿Por qué? Pues porque tiene esta gama de colores que se vende ya así, se vende mezclada. A veces sí que vienen paquetes sólidos, es decir, que es rosas, morados, amarillos, pero por lo general se vende así mezclada. Y son unas tonalidades así pastel, ¿no? Sí, la verdad es que son tonalidades que están todas sin teñir, o sea, son todo colores naturales, y sí que es verdad que en cualquier espacio también un ramillete de estatis nos queda súper bonito. Esto es una flor muy barata, porque un ramo, pues más o menos, no sé lo que ocupará un ramo, pero un paquete así puede venir a costar 10 euros o así, y es un ramo que, bueno, que en casa al final no le tenemos meses y meses, o sea que es una flor que es como muy particular, da mucho este color. púrpura es maravilloso, Sí, el qué color más bonito. El púrpura es muy, muy, muy bonito. David, y esto me sirve para reivindicar algo que hacemos de vez en cuando en este espacio, y es que es asequible tener flores frescas en casa en cualquier momento, que está muy bien en las fechas señaladas, por supuesto, como ahora acaba de alrededor de San Valentín o en un cumpleaños, el Día de la Madre, por supuesto, esas ni tocarlas, ahí hay que tener flores sí o sí, pero el resto del año, pues por una cantidad asequible podemos tener flores frescas en casa y no hay nada comparable a eso. Y en este caso, doble, porque las vamos a disfrutar frescas y secas. Y el limonium, que es otra de las flores que más estamos ahora mismo comercializando. ¿Por qué? Porque tiene mucho porte, o sea, la verdad es que es una flor silvestre que se ha empezado, antes no se veía tanto, pero ahora se ve mucho en todos los ramos silvestres, etcétera, etcétera, y la verdad es que el porte que tiene es espectacular. Está acompañada con unas hojas de eucalipto que hoy se me han olvidado y no tengo, pero bueno.
Es raro cosa rara en mí, ¿eh? en esta, Sí. en este lugar, bueno, tenemos eucalipto Hay preservado, eucalipto preservado. pero porque nunca falta el eucalipto, pero la verdad es que solas también. Solas quedan espectaculares. Eso sí. es La como verdad muy es que elegante, ¿no? Es muy diferente, es muy elegante, es muy diferente. Lo hay también en varios colores, las hay en blancas, las hay en moradas, las hay en rosas. Y la verdad es que también tienen como ese punto así decorativo que nos gusta tanto. David, nosotros aquí cada semana recogemos ideas que después aplicamos en casa. En algunas ocasiones decimos directamente, bueno, acudan a un profesional, a su florista de cabecera para encontrar el mejor producto, pero muchas veces también hablamos de comprar flores, paquetes de flores y montar nuestros propios buquets, nuestros jarrones en casa, en diferentes ubicaciones. Pero para eso también tenemos que tener unas nociones básicas. Vosotros en Cultura de Flor os dedicáis a lo largo de todo el año a programar diferentes talleres de cuestiones sencillas como montar un jarrón de flores y otros más específicos como los que me has dicho que se avecinan próximamente y que me parecen muy interesantes. Sí, ahora el 19 y el 20 de marzo, por ejemplo, una de las marcas que tenemos de cabecera en nuestra tienda, que es Eleven People, que es estos Carlos y Nico, que son dos chicos de Asturias que nos hacen estas velas tan fantásticas como la del 800... Ah, la de la catedral. La de la catedral, etcétera, etcétera. Pues ellos tienen... esa empresa tiene como dos partes, tiene la parte de velas y luego tiene una parte en la que hacen decoración con terracota fría, unas bandejas súper bonitas que ya traeremos algún día para que la gente las vea. Y por ejemplo, el 19 y 20 están aquí los 2 días para hacer talleres de cómo hacer las velas, para aprender a hacer las velas con cera de soja, con sus esencias botánicas, etcétera, etcétera, en el que bueno, pues van a enseñar a la gente que se apunte pues a hacer la vela, y al día siguiente hay de terracota fría para enseñar a hacer las bandejas, etcétera, etcétera. La verdad es que, como bien has dicho, hacemos cursos de velas, de terracota fría, de flores. Ahora en marzo vienen un montón de cursos, de talleres de flores para aprender a hacer ramos en espiral, composiciones silvestres, bueno, pues terrarios, que hemos hablado un día de los terrarios. Bueno, al final el hacer talleres, sobre todo pues para que la gente pase... La gente que se apunta a un taller al final luego se apunta a muchos, porque son 2 horas de desconexión, del que haces, ya no solo por el hecho de aprender, que también, sino por el hecho de un ocio diferente, ¿no? De estar aquí con personas, pasando un rato diferente, hablando de otras cosas. Pero que como en el programa de hoy, en el que hablamos de flores secas y flores primero frescas, que luego secamos, tiene 2 vidas, David. Ese momento que se disfruta mucho, el aprendizaje y lo que te llevas, porque lo que realizas tú te lo llevas, pero es que luego hay mucha gente, yo tengo una amiga, estoy pensando en María, por ejemplo, que a raíz de participar en un taller como estos, pues... tiene siempre flores frescas en casa y ha cambiado un poco su estilo de vida alrededor de eso, ¿no? Bueno, pues es que es una forma de ocio distinta, pero que vamos a disfrutar durante mucho tiempo en la decoración de nuestra casa, no solo ese ratito, que ya sería suficiente, que está muy bien también. Eso es. David, ¿cómo vamos a preservar las flores? Preservar, no, que ya hemos aprendido la diferencia. Secar. Se secan solas. O sea, la verdad es que ¿Quitamos el agua? Efectivamente, quitamos el agua. Sí que es verdad que a veces cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de flor, que siguen, estas no, estas con quitar el agua se van a quedar como están. Estas sí que es verdad que la cabeza puede llegar a pesar un poco y entonces se pueden doblar. Entonces lo ideal, si queremos mantener estas flores secas, es tenerlas unos días en agua y después ya secarlas durante 4 o 5 días boca abajo. Ajá. Y eso hace que cuando se seca esta parte, digamos que el peso no hace doblar la cabeza, y se quedan, pues luego cuando las volvemos a girar secas, pues se queda esta parte como está. Si las dejamos así, sí que es verdad que puede ser que algunas se nos doble así, porque el peso de la cabeza pues hace que se queden así y quedan un poco más secas. Lo ideal es secarlas boca abajo, para que el peso
deje digamos, las cabezas rectas. Pero estas se secan solas. Buen truco, como el de los tulipanes que aprendimos hace algunas semanas y que es muy eficaz. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Más información, por cierto, sobre los talleres que organizan desde Cultura de Flor, pues sobre todo en vuestras redes sociales, por supuesto también en la tienda, pero en las redes sociales la verdad es que estáis activos y ponéis ahí toda la información, así que ahí la van a encontrar. Muchas gracias, David. A vosotros. A ustedes les veo enseguida, después de esta pausa para la publicidad. Cambiamos de temas, hablamos de otras cuestiones. Hasta ahora. Son las 5:05, estamos de vuelta en 8 Magazine, en directo como siempre, y como les he anunciado al inicio del programa, vamos a hablar un poco de nosotros, pero sobre todo de un nuevo escenario musical que se abre aquí en la 8 Burgos iba a decir cuarto año, en realidad por cuarta edición, la que alcanzamos ya en el LIF de la 8. Ya saben que este es un certamen en el que elegimos en directo algunos de los talentos musicales más destacados de la provincia. El LIF, el Live Ice Festival que organiza la 8 Burgos, alcanza su cuarta edición y está abierto el periodo de inscripción. Por eso me acompaña esta tarde el director de esta casa de la 8 Burgos, Israel Pascual. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Muy bien, Eneca, muy buenas tardes. Qué buena noticia, ¿no? Volver a hablar del LIF. Ya el año pasado celebramos una edición adaptada a las circunstancias, pero se retomó ese proyecto que para nosotros es tan importante, y el hecho de poder continuar pues nos dice más que cosas buenas por nuestro lado, que no está bien presumir de eso, pero sobre todo de la cantera musical que tenemos en la provincia, ¿no? Pues sí, es una muy buena noticia. Ya el pasado año disfrutamos de lo lindo con esa tercera edición que fuimos capaces de rescatar después de un breve parón. Fueron unos meses, pero sí que es cierto que se echó de menos ese momento, y en cuanto pudimos el pasado año reiniciamos y reactivamos la iniciativa con muchísimo éxito, porque tuvimos unos participantes excepcionales, porque luego en Fiestas de San Pedro pudimos hacer un gran concierto en el que dimos la oportunidad a los que se quedaron colgados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en la segunda edición en la pandemia, y este año pues vamos a volver a hacerlo, y yo creo que todavía con más ganas, con más fuerza, con alguna pequeña variación respecto a ediciones anteriores, para intentar dar aún si cabe mayor oportunidad a todos los grupos que hay en la provincia, que son muchos y muy buenos. Y muy buenos. Realmente el gran problema que tenemos a veces es que se conozcan. Algunos conocen ya, algunos que están prácticamente consagrados o consagradísimos, ¿no? A todos nos vienen nombres a la cabeza, pero hay muchos grupos que están un pelín solo por detrás de todos ellos y que necesitan un pequeño empujón. Para eso estamos nosotros, para ayudarles en la medida de las posibilidades, en darles oportunidades, que aprendan, que conozcan el medio, que tengan opciones de darse a conocer, que tengan oportunidades también para tocar en escenarios importantes y ganar experiencia, que es lo más importante. Esos son los que están a puntito, pero es que hay muchos que están prácticamente empezando y son los que más ilusión tienen. Y recuerdo, por ejemplo, en esta edición, que no hace ni una semana que abrimos las inscripciones, menos de una semana, yo creo que fue el pasado miércoles, si no me equivoco, y unos de los que participaron el pasado año, que llevaban apenas 2 meses tocando, fueron los primeros que me llamaron: oye, ¿podemos volver a tocar? Que estaban pendientes de cuándo se reabría la convocatoria. Y son los primeros que mostraron interés, nada, apenas unos minutos después de hacer oficial la apertura de inscripciones, que eso es algo que nos llena de mucho orgullo, ¿no? Porque eso quiere decir que los propios chavales, los propios grupos están pendientes, están interesados, y queremos además, este año estamos intentando abrir más el abanico y que, aparte de grupos de la capital, seamos capaces también de traer talento que tenemos en la provincia, mucho en la zona de Briviesca, en Medina, en el norte, en las Merindades, en Aranda. El pasado año el ganador fue Estaba Aranda del pensando Duero. Precisamente en eso. El ganador del año pasado, Maldito Reloj, venía de Aranda, pero es que de este concurso han salido talentos ahora ya muy reconocidos, como Daniel Guantes, por ejemplo, como Marcos Gallo, como Gods of Liars,
un montón de voces que ahora tienen una trayectoria y un reconocimiento, pero que cuando llegaron al LIF eran prácticamente desconocidos, como ocurrirá con muchos de los que se presenten hasta el próximo día 16. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un grupo o solista, un músico que quiera participar en este certamen? Bueno, pues la verdad es que son bien pocos. Uno, ser burgalés o bien residir en Burgos. Hay gente que son de otras provincias y están estudiando en la universidad, por ejemplo, y por lo tanto tienen opciones perfectamente. Incluso hay gente que por motivos de trabajo son de Galicia y viven y residen en Burgos, no hay ningún problema tampoco. En toda la provincia, además, En como toda ya la hemos provincia, señalado. es decir, desde Villasana hasta Milagros por un lado, desde Redecilla del Camino hasta Melgar de Fernamental por los otros dos lados. Y otra de las opciones básicamente es la edad, es un concurso de música joven, pues cada vez la abrimos un poco más porque a nosotros mismos nos gustaría decir que somos jóvenes, pero bueno, hay que acotarlo, Cada vez menos. hay que acotarlo en algún momento, y con que un miembro del grupo tenga menos de 35 años, puede participar. Hemos ampliado un poquito el espectro porque algunos se quedaban fuera por muy poquito y no sé si porque tengas 36 años el guitarrista no poder participar, creo que era un poco injusto, ¿no? Porque lo importante es dar oportunidades, no tanto, esto es como el amor, ¿no? No tiene edad, pues el talento tampoco. Y entonces, pues si es un solista tiene que tener menos de 35 años, pero a partir de ahí, en un grupo con que haya un componente menor de esa edad, pueden participar perfectamente. Están abiertas las inscripciones hasta el día 16 hasta el 16 de marzo, a través de nuestra web, que es muy sencillo, sí. y nos envían, ya tenemos algunos Lo están viendo nuestros espectadores también en pantalla. lifla8@promecal.es es el correo electrónico para hacer llegar, pues nada, la documentación que exigimos y que hay que complementar en las bases que están puestas en la web. Por cierto, ahí van a encontrar todos los detalles, los que estamos repasando aquí, y si alguno se nos pasa, está también incluido en la página web. Es importante que los participantes no tengan ningún disco editado y que los temas sean propios, por supuesto, sin duda, y aunque puede que hayan participado en anteriores ediciones del LIF La 8, no pueden haber alcanzado los 3 primeros puestos porque si no estaríamos siempre escuchando los mismos, ¿no? Efectivamente, hay que intentar dar más oportunidades y por lo tanto hay algunos que han participado en las 3 ediciones, nunca llegaron a estar entre los 3 primeros y seguramente muchos de ellos esperamos contar con ellos también en esta 4ª edición, porque el que la sigue la consigue. Hay algunos de los que no consiguieron pasar a la final, pero luego sí que consiguieron, van avanzando, van progresando, cada vez tienen más minutos de horas de vuelo, como se suele decir también en el escenario, y hay que tener en cuenta que durante la pandemia muchos de ellos pudieron ensayar bien poquito. El pasado año se les saltaban las lágrimas a algunos porque era la primera vez que tocaban en directo durante mucho tiempo y me he perdido, Nica. No sé. Que sí, que pueden participar. Que pueden participar, aunque hayan participado en otras ediciones, si no han ganado, pueden participar. Eso es. Has hablado del directo. Esta es la parte más importante después de la participación, desde luego. Estamos en periodo de inscripción hasta el día 16 de marzo. De todos los grupos solistas que se hayan inscrito, se hace una selección que son los que entran en el certamen, por así decirlo. Y el certamen pasa por defender sus temas, su música en directo. Va a ser, no sé si hay fechas exactas, sí. 31 de marzo y 1 de abril. Y 1 de abril, en las instalaciones de Caja Viva, Caja Rural, donde ya estuvimos el año pasado estupendamente. Les damos las gracias, por cierto, por dejarnos ese espacio. Sí, porque es una entidad además que apoya muchísimo la música joven, música burgalesa, y es compañero de viaje desde la primera edición. Ahí estamos a tope por la 4ª y todas las que vengan. Y es un espacio muy versátil, que sonaba muy bien y nos sirvió como escenario. ¿Cómo se hace esa selección, Israel? Pues de todos los inscritos elegiremos un jurado en el que están componentes de algunos de los festivales más importantes que tenemos en la provincia, por ejemplo el Festival Tribu, el Festival de Eurovisión, que van a hacer esa primera selección, esa primera criba, y lo dejaremos en 12 participantes, que ya es más que en ediciones anteriores, que eran 8. Y esos 12 participantes pues grabarán sus 3 temas cada uno en una sesión en 2 días de grabación, donde haremos un programa especial, y a partir de ahí pues darán a conocer sus virtudes, ¿no? al jurado y al público, porque este año tiene una doble vertiente, ¿no? La vertiente del jurado, que elegirá a los 3 mejores que pasarán a la gran final,
y la vertiente popular del público que elija al mejor tema de todos ellos, que tendrá la oportunidad de grabar ese tema precisamente, que deje de ser una maqueta y que pueda ser grabado en un estudio profesional, que será en el estudio del Andén. Y los 3 finalistas que elegirán el jurado profesional pues irán a una gran final que la celebraremos en San Pedro. Todavía no sabemos exactamente la fecha porque hay que cuadrar lógicamente esa programación de las fiestas mayores, y en esa gran final pues repartiremos los premios, tocarán un concierto de 40 minutos y se elegirá a los 3 mejores, que aparte de haber podido tocar ahí, tendrán la posibilidad de tocar pues, en el Festival de Eurovisión, en el Tribu, en los ciclos musicales del ME, aparte de una cuantía económica que es importante, porque a esas edades cualquier dinero es bueno para mejorar sus equipos de música, los amplificadores y poder grabar temas en los estudios, que no es barato. Desde luego, esos son los premios y más o menos el calendario que vamos a seguir. Allí muchas cuestiones, detalles importantes que les pueden preocupar a los grupos y que vamos a aclarar. El periodo de inscripción es hasta el 16 y las bases están en nuestra página web, lo más importante. Después, de cara a la actuación, la 8 Burgos se encarga de montar el escenario y el backline con los instrumentos, con lo que necesita. Sí, un backline básico formado por los amplificadores para guitarra, bajo y una batería. A partir de ahí luego todos los músicos son un poco suyos y a veces prefieren llevar su propia equipación, claro, su propio equipamiento. Eso requiere pero nosotros les proporcionamos la base, no. Me refiero sobre todo a los más novatos, los ¿no? más noveles, sí, que no saben tienen muy que estar bien, tranquilos porque van a estar en las mismas condiciones que los demás. Aquí se trata de defender su propio Luego la talento. gente, además de sonido, de luces, están muy implicados también con los jóvenes, les ayudan. La verdad es que el ambiente que se genera durante las semifinales es muy bonito, porque entre ellos algunos es la primera vez que se conocen, y a partir de ahí surgen grandes amistades, colaboraciones, luego les ves tocando juntos, grabaciones de discos, y yo creo que es un ambiente muy bueno que realmente merece la pena destacar y poner en conocimiento, ¿no? Que hay esa vidilla, para que luego digan que los jóvenes solo están pensando en algunas cosas. Es cierto que a través de la música demuestran que hay mucho futuro y mucho talento en esta tierra. Y muy variado, esa es otra de las cuestiones que quería Más abordar. variado imposible. No se pide ningún estilo musical ni ninguna puesta en escena, es absolutamente abierto y libre, cada uno defiende su música. Después, si los profesionales les gusta o no, es otra cuestión, ¿no? Pero sí, entre las bases no hay ninguna condición. No, puede ir alguien que cante flamenco o copla o rap o hip hop o heavy, punk, prácticamente cualquier tipo de estilo. Es más, el primer año, los vencedores del primer año era un grupo de rock, el segundo año fue un cantautor y el tercer año un grupo más tirando a pop. Es decir, que la variedad es abismal, y ya en estas primeras inscripciones ya hemos visto chicas que hacen trap al estilo Rosalía, por decirlo de alguna manera, pero también gente que hace flamenco fusión, rumba, rock, bueno, hay un poquito de todo, y eso es un poco lo bonito, ¿no? Que no tiene nada que ver y que es cada estilo tiene sus particularidades y todo el mundo puede expresarse como quiere, no tiene que acotarse a un tipo de estilo, porque la música es música, independientemente de que se toque. Y una cuestión más, antes de despedirnos. Ya hemos hablado de los premios y esa es la culminación para 3 de los participantes, pero todo este proceso, Ítaca está en el viaje, al final significa poder tocar en directo, que en estos tiempos no es tan frecuente como nos gustaría. Y después la difusión que va a tener, porque también lo vamos a ver en la tele, ¿no? Por supuesto, todos los programas en televisión que se podrá ver en televisión, en nuestra tele, pero también en nuestras plataformas digitales, en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Eso es algo que ayuda también mucho a los grupos a difundir su trabajo y luego abrirles otras puertas, ¿no? Cuando llegan y dicen, oye, mira, nosotros somos esto, contrátanos para las fiestas del pueblo. Pues efectivamente, a través de la televisión tienen la oportunidad también de aprender esa experiencia, de grabar un programa de televisión no es lo mismo que hacer un concierto en un polideportivo, y tienen entrevistas, bueno, la verdad es que es una formación express muy completa, es un máster, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que yo creo que lo más importante es que ellos se lo pasan bien, nosotros nos lo pasamos mejor, y sobre todo que disfrutan de un buen rato de música, de televisión, y seguro que tienen un gran recuerdo en el futuro. Cuando muchos de estos sean grandes estrellas nacionales, nos acordaremos de que empezaron pues así, por abajo. Y como siempre decimos, nosotros en la 8 Burgos tenemos la vocación de ser altavoz de todo lo que ocurre en esta provincia, en el ámbito que sea. También
en el musical y nos gusta mucho compartir con todos ustedes el talento musical. Pues nada, en marcha la cuarta edición del LID, inscripciones hasta el día 16, pero toda esta información que esta tarde nos ha traído el director de la 8 está perfectamente detallada en nuestra página web, así que quienes tengan un mínimo interés entren en la web y inscríbanse, y mucha suerte a los participantes. Y si tienen alguna duda, como hay una dirección de correo electrónico, lo También tienen bien fácil para ponerse en contacto con nosotros y les ayudaremos, que para eso estamos, para Estupendo, ayudar. desde luego que sí. Muchísimas gracias A ti, Eneca, como Israel. siempre, por invitarme. Y nosotros continuamos ahora, nos vamos a ocupar de la previsión meteorológica de la mano de nuestro experto y después tenemos una cita en Medina de Pomar. El satélite Meteosat nos muestra hoy una imagen de la península que no todos los días se ve. Prácticamente de cielos despejados toda ella, cielos azules, alguna niebla por Galicia y nada más. Y es que tenemos un anticiclón, altas presiones colocadas encima de nuestras cabezas, situación anticiclónica que va a continuar en la jornada de mañana, 23F. Pero eso sí, mañana, a diferencia de hoy, según avance la jornada, irán entrando por el oeste y suroeste nubes de tipo alto y medio que irán cubriendo los cielos, aunque las temperaturas seguirán altas. Concretando para nuestra provincia para este miércoles 23 de febrero, en el norte al amanecer cielos despejados con alguna helada débil y luego aumento de nubes altas, cirros blanquecinos que irán cubriendo progresivamente los cielos. También por el este, en el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Bureba y la cara norte de la tierra, despejado al amanecer, con heladas, aunque más débiles que hoy. Hoy han llegado a tener por esta zona 5 bajo cero, mañana sobre 2 bajo cero. Luego aumento de cirros, nubes altas durante la tarde y máximas de 16 a 17 grados. Por el centro y el oeste también heladas, pero no tan intensas como hoy. En Burgos capital hemos llegado a los 4 bajo cero. Mañana estaremos con 1 bajo cero al amanecer. Cielos despejados y luego aumento de nubes altas, sobre todo por la tarde, que irán cubriendo progresivamente los cielos, con máximas agradables a mediodía, 16-17 grados. También por el sur, amanecer con cielos despejados, heladas, mínimas de 2-3 grados bajo cero. Hoy han llegado a estar sobre 5-6 bajo cero. Y nubosidad de tipo alto en aumento durante la tarde, sobre todo, con máximas de 17 grados. Y en la sierra lo mismo, heladas no tan severas como hoy, de 3 a 4 bajo cero, aumento de nubes altas durante el día, máximas de 17 grados. En Burgos capital mañana amanecer frío con escarchas y heladas, no tan intensas como hoy, y luego aumento de nubes altas a medida que avance la jornada, con temperaturas muy agradables a mediodía. Para el jueves ya aumento de nubosidad, comenzarán a bajar las temperaturas aunque no habrá heladas, y el viernes día invernal con entrada de vientos del nordeste, incluso alguna llovizna. El sábado también heladas, pero ya con más sol. La falta de lluvia se va dejando sentir en el caudal de los ríos. Este es el aspecto del Rudrón, a la altura del molino Rasgabragas, en Moradillo del Castillo. Como les decía, nos vamos en directo a las 5 y 22 minutos hasta Medina de Pomar. Lo hacemos de forma telemática a través de una videollamada para hablarles de carnaval, de cómo se va a celebrar el carnaval en Medina. Me acompaña David Molledo, que es el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Medina. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca. Pues de nuevo encantado de poder estar aquí contigo. De nuevo repetimos de forma telemática, pero bueno, siempre en cualquier formato es un placer. Bueno, la última vez nos vimos en persona, aunque sin los espectadores delante, pero yo estuve en Medina grabando una cosa y coincidimos. Yo prefiero verte en persona, pero sobre todo lo que me gusta, David, es hablar de buenas noticias, que son las conversaciones que solemos tener. Tenemos que hablar de que prácticamente retomamos la situación previa a la pandemia de cara a los carnavales, ¿no? Con las restricciones que tenemos que tener en cualquier circunstancia, pero retomáis la actividad habitual, ¿es así? Pues así es, como bien dices, muy contentos de poder retomar aquello que en 2020, quiero recordar que esta fue la última actividad que se organizó con normalidad antes de la pandemia, y por eso ahora en este 2022 volvemos a organizar un formato bien parecido, incluso diría yo que en algunos aspectos más ambicioso y todo, intentando llevar pues a la gente de Medina y a todos los visitantes pues ese día tan festivo, ese día de carnaval, hacerlo pues de manera como se merece ya pues en este año 2022. David, sobre todo vamos a retomar actividades que son muy populares
en Medina, como el desfile de disfraces y el concurso, que tiene premios importantes, ¿eh? Pues sí, esa es la parte que toda la gente esperaba, porque siempre era lo más típico del Carnaval de Medina, enfocarlo hacia la tarde, hacia esa concentración de gente que desfila con sus carrozas, con sus disfraces, y ese posterior concurso, en el que este año pues vamos a entregar una cantidad en torno a unos 3.000 euros repartidos en premios para todos aquellos participantes. Y como te decía, quizás es un proyecto o un día más ambicioso, ya que llevamos actividades de carnaval pues a la mañana. El sábado 26 estará cargado de actividades, no solo por la tarde, como era típico, sino también en ese horario matinal por la mañana tendremos actividades para todos los públicos aquí en Medina de Pomar. Las inscripciones para participar en el desfile terminaron el día 20, hoy ya es 22. ¿Están completamente cerradas? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha animado la gente? En realidad están abiertas en ECA hasta mañana, hasta el día 23 a la 1:30 en la Casa de Cultura. Se abrieron el día 14 y mañana por la mediodía es el último momento para apuntarse. Toda la gente va a poder participar en el desfile y en el recorrido, pero claro, la gente que no esté apuntada a este concurso luego no podrá optar pues, a la participación en el mismo y a los premios, claro. Cuéntanos cómo este año, me imagino que, bueno, algunos disfraces incorporarán la mascarilla, aunque en exterior ya no es obligatoria si no está muy concurrido, si no se puede guardar la distancia de seguridad, en fin, lo que ya sabemos. Pero ¿cómo suele ser este desfile para quien no haya asistido ni participado nunca, David? Pues la verdad que el ingenio en Medina de Pomar se deja muchas veces ver en la elaboración de esos disfraces artesanales y en las temáticas, que muchas veces la gente siempre utiliza pues la máxima actualidad, los temas candentes, pues para llevarlos a ese día festivo y a sus disfraces. Esperamos también que este año sea así, que la gente nos sorprenda con esa originalidad, que las calles de Medina de Pomar, ese recorrido por las diferentes avenidas, por la calle Mayor, por la Plaza Mayor, Movilla, pues se llenen de ese color y de ese ingenio, que estoy seguro que la gente de Medina de Pomar va a derrochar este sábado aquí en esta celebración. Estamos viendo, a la vez que charlamos, David, el programa, que es muy completo y que tiene muchas actividades, además del desfile del sábado, el sábado por la tarde. Hay un fin de semana de carnaval completo, como decías, con talleres, animación en las calles con charangas, actuaciones en la calle también. Bueno, invitamos a nuestros espectadores a que consulten el programa que está en vuestra página web y en vuestras redes sociales, pero además es que este es un momento en el que se dan cita unas cuantas actividades culturales más allá del carnaval, que ya de por sí es atractivo. Pues sí, ese día de carnaval muy atractivo, desde por la mañana yo invito a todo el mundo, como has dicho, que lo puede consultar en cualquier formato, desde el formato físico aquí en Medina hasta en cualquier tipo en las redes sociales. Y esas actividades que aparte del carnaval van a llenar el fin de semana y los próximos, los días siguientes a esta celebración, pues eso, vamos a tener actuaciones, vamos a tener iniciativas como el autobús gratuito para disfrutar de los domingos de cine, en el que hacemos una colaboración con el Cineamania de Villasana y animamos a todo el mundo a que vaya ese autobús gratuito para poder disfrutar del mejor cine, de estrenos muy recientes en esa sala de nuestros vecinos de Villasana de Mena. Además vamos a tener también dentro del ciclo de teatro de invierno, vamos a tener una actuación el sábado 26 de marzo, una representación teatral en el Cultural de Caja Burgos, como suele ser típico, que va a hacer la delicia de todos los públicos. Animo a todo el mundo a que se acerque, ya que las actuaciones en directo, tanto las propias del fin de semana de carnaval, sábado, domingo, lunes y martes. Vaya, tenemos problemas con la conexión con David, aunque ya hemos repasado lo más destacado de la actividad cultural y del fin de semana de carnaval. David, te habíamos perdido por un momento, pero les estaba contando a nuestros espectadores que toda esta actividad, tanto la de carnaval como la oferta cultural de la que disfrutáis estos días, está señalada en el programa, en las redes sociales, así que nadie se va a perder nada. ¿Tienes preparado tu disfraz, David? Pues bueno,
Sí, durante la tarde me gustará estar sobre todo ahí acompañando pues, a la gente, resolviendo las dudas que puedan surgir en el propio desfile, iré acompañando, pero después de la entrega de premios y de esa posterior animación, pues sí que seguro iremos a cenar por ahí con los amigos y tengo preparado ahí un pequeño disfraz. Sí. Estupendo, pues que disfrutéis mucho del carnaval, de retomar estas actividades por fin que se pueden volver a realizar, y gracias como siempre por habernos acompañado. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, Eneca. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino. Tras la publicidad vamos a hablar de la figura de los orientadores escolares. ¿Qué funciones desempeñan? ¿En qué nos pueden ayudar? Se lo contamos tras la pausa. Estaremos también con Gerardo de Mateo de viaje por la provincia. Hasta ahora. Las 5:35. En los próximos minutos, en 8 Magazine, vamos a hablar de orientación escolar. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esta terminología y con el perfil, sobre todo, de los orientadores, pero yo creo que es un papel importantísimo para los más jóvenes, pero también para su entorno familiar. Seguramente ustedes tengan hijos o nietos que estén en secundaria y no tengan muy claro ustedes mismos de cuál va a ser cuál puede ser el itinerario académico o laboral de sus hijos, no saben cómo ayudarles. Bueno, pues de todas esas cuestiones vamos a hablar, y lo vamos a hacer al hilo de unas jornadas que se celebraban en la Universidad de Burgos la semana pasada, unas jornadas de orientación para orientadores, porque también están en permanente formación estas figuras. Y vamos a hablar de este tema con la directora de promoción y seguimiento de títulos en la Universidad de Burgos, a quien ustedes conocen también por otras facetas, sobre todo las relacionadas con la ciencia y los más pequeños. Bárbara de Aymerich, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neca, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acogerme pues, en otra de las que considero mi casa. Desde luego, desde luego que lo es. La última conversación que tuvimos la hicimos desde tu laboratorio en Espinosa, y fue fantástico porque os vimos en acción, pero me gusta también que vengas y estar aquí cerquita. Me gusta mucho estar aquí, mucho. Bárbara, la semana pasada reanudasteis estas jornadas, lo digo porque habéis hecho un montón. La de orientador es una faceta que también tiene que formarse, porque el escenario educativo, social, laboral también se va transformando. ¿Por qué tenéis que renovar esas jornadas y a qué contenidos os dedicáis? Vamos añadiendo cada año contenidos nuevos y sobre todo dándoles esa pizquita de novedades que les vamos aportando desde la Universidad de Burgos para que nos sigan conociendo, ¿no? En esta ocasión, además, ya teníamos muchas ganas de volverlas a hacer presenciales, claro, porque habíamos tenido los últimos años que hacerlas online, que también habían sido bueno, con muchísima afluencia desde sus casas, pero con mucha gente. En esta ocasión las hemos podido hacer presenciales desde la Estación de la Ciencia y la Tecnología, y hemos abordado diferentes temas. Hablamos de la EBAU, por supuesto, de la prueba de acceso a la universidad, hablamos del cambio de calendario para la solicitud de becas, que va a haber un cambio que bueno, va a ser bastante drástico para mi gusto, y sobre todo que yo no sé si... Bueno, cómo va a llevarse, cómo va a salir de bien este cambio de las fechas para la solicitud de las becas, y bueno, teníamos que informarles, por supuesto. Hablamos de nuevas titulaciones en la Universidad de Burgos, les dimos unas pinceladas sobre cómo acercar la ciencia a los más jóvenes, también aquellas personas que les tienes ahí su pequeñas inquietudes sobre la ciencia, pues el cómo mantenerlas. De todo eso hablamos, dimos una vuelta por la estación, lo pasamos muy bien, hubo muchas preguntas. Y yo creo que es algo muy necesario, porque además es una forma de que ellos se reúnan, que hacía mucho tiempo que no se reunían físicamente, comentan sus dudas, sus nuevas experiencias,
Y porque esa relación es imprescindible, tanto para la universidad, porque va a recibir a los alumnos que ellos orientan, pero también para ellos, que les tienen que proponer a sus alumnos lo que la universidad les ofrece, Ese encuentro es imprescindible para ambas partes, pero sobre todo beneficia a los alumnos. A los alumnos, por supuesto, es vital. Es vital, es un nexo de unión, es una unión que bueno, jamás ha faltado entre los centros y la universidad. La Universidad de Burgos es una universidad que está abierta y que está siempre cercana a los centros de secundaria, de formación profesional, incluso, por supuesto, con iniciativas como la Estación y como muchas otras, a los centros de primaria y de infantil. Y bueno, pues formamos también a los futuros maestros y a los futuros profesores, ¿no? en el máster de profesorado de secundaria. Entonces, ese vínculo se mantiene también en estas jornadas de orientación. Las personas que asistieron a la jornada, estamos viendo imágenes de la jornada que se celebró en la estación, son los orientadores de los institutos y bueno, de las instituciones de secundaria, de todos los ámbitos, que son quienes después se ocupan de trasladar no solo la oferta educativa de la Universidad de Burgos, sino de ayudarles a planificar el futuro a sus alumnos. Exactamente, ¿qué hace un orientador, Bárbara? Fijaros, a mí me gusta mucho, bueno, es un símil que se me había ocurrido. Mi padre, bueno, hacía muchas carreras de orientación, ¿no? Desde siempre nos ha llevado con él y nos ha ayudado a saber lo importante que es el tener una serie de instrumentos a tu alcance para llegar a conseguir lo que quieres. Bueno, en este caso, lo que necesitamos era un plano y una brújula. El orientador es la brújula. Es la brújula, la que nos va a ir guiando, nos va a ir buscando, haciéndonos buscar ese norte, ¿no? que queremos. En un centro tanto de primaria como de secundaria son vitales, pero quizás más en esa época en la que ya ven un poquito más cerca, ¿no? Ese futuro al que se van dirigiendo más en los centros de secundaria. El papel de orientador es de guía, pero de guía no solamente del alumno, para el que sea consciente de sus capacidades, de sus aptitudes, de sus salidas profesionales, sino también es un guía de los docentes para ayudarles a captar esas dificultades en el aprendizaje que pueden tener sus alumnos. Es un guía para los padres que notan, que sienten que sus hijos a lo mejor tienen una problemática o que no saben a qué otra persona acudir. Es también un vínculo de unión entre, por supuesto, las familias, el centro y otro tipo de instituciones, como pueden ser las instituciones sanitarias en un momento determinado, que haya pues, una problemática más seria. También, bueno, pues ayudan no sé, la palabra no es diagnosticar, pero ayudan a visualizar problemas como, por ejemplo, pues una dislexia, problemas como problemas vinculados a trastornos psicológicos. También, bueno, por supuesto, ayudar en la redacción de aquellos informes que tienen que hacer de adaptaciones curriculares, significativas y no significativas. Los problemas de aprendizaje, ellos los ven, los trasladan a los profesores y juntos se coordinan para sacar adelante al alumno, para darle oportunidades de que su futuro sea mejor, para que no abandonen, también están muy encima. Es una figura vital para evitar el abandono escolar. Es una persona que, por supuesto, su formación tiene que ser totalmente transdisciplinar. O sea, que tiene que conocer desde temas relacionados con el abuso, por ejemplo, con el bullying, con el ciberacoso, con el medio ambiente, con temáticas totalmente transversales para poder dar recursos a otros profesores para que los puedan dar a conocer en sus clases. Es una persona que también te ayuda a conocer, bueno, pues, qué posibilidades te da las enseñanzas posteriores a la enseñanza secundaria, el ver qué dificultades vas a poder encontrar o qué problemas o qué, al revés, qué maravillosas esperanzas tienes en tu cercanía y no tu cercanía, ¿no? En darte decir, bueno, pues un abanico de posibilidades enorme que te puede ayudar a definir pues cuál va a ser tu próximo futuro. No vamos a ver tu futuro, ¿no? Pero tu próximo futuro. Yo creo que es alguien ocupándose de cuestiones tan importantes. Parece mentira que pase tan desapercibido, pero bueno, en realidad también como madre ya me parece una buena noticia, Bárbara, porque cuando se acerca el periodo de escoger una carrera u otros estudios, juega otro papel, pero durante todo el periodo de las etapas educativas anteriores, qué bueno
que no sepamos de la figura del orientador, pero sí recibamos los frutos de su trabajo. ¿No? Efectivamente. Es una persona que está dentro de un equipo en el que intervienen ya no solamente él, sino también, por supuesto, los tutores, ¿no? Son piezas clave en el desarrollo social y emocional de los alumnos, sino también es una pieza clave en los equipos de intercentros, ¿no? Porque también están combinando siempre, conociendo el desarrollo, el cómo se trabaja en otros centros, el cómo pueden darse a conocer unos a otros, cómo pueden avanzar juntos para que los chavales vayan siempre a mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante. Y sobre todo, volviendo ahora ya a secundaria, Bárbara, cuando hablamos de... No es que los itinerarios ahora sean más complicados, es que son diferentes a los que nosotros realizamos. Sí, hay más. Hay más, hay más y son distintos y son diversos. Los formatos, incluso en el periodo universitario, ¿no? Estábamos comentando tú y yo antes de saludar a los espectadores las posibilidades que da la formación online, por ejemplo. Todos esos itinerarios los contempla el orientador y nos propone, pero también escucha mucho. Exactamente, es una persona quizás que más escucha. Por supuesto implica el que está dentro del plan de acción tutorial, el que tiene esos momentos de acercamiento individualizado a cada uno de los alumnos, ese momento de familiarizarse con las expectativas y con las necesidades de cada uno de ellos, les escucha, les deja hablar, les deja manifestar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas, y las intenta resolver, no cerrándose, por supuesto, en una opinión, sino siendo siempre una puerta abierta, ¿no? Entonces, el orientador es una persona que en un centro de secundaria siempre te queda un recuerdo muy amable de esa persona que te escuchó en un momento de duda, en un momento de falta de fe en los estudios, ¿no? en creer que no vas a poder continuar, que no quieres continuar muchas veces, ¿no? Pues esa fuerza, ese acompañamiento te lo da el orientador. Una cuestión más, Bárbara, aunque nos queda poco tiempo y seguro que tú tienes mucho que aportar en este tema, pero conocemos tu faceta científica y también divulgadora en temas relacionados con la ciencia. Hace poco hablábamos con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia de la falta de vocaciones científicas y de la cuestión de género en ese aspecto. Ahí también los orientadores tienen muchísimo que decir. Es uno de los temas transversales que se me ha olvidado comentar, por supuestísimo. O sea, es que es la persona que además ya no solamente se lo comenta a los chavales y habla con ellos y les expone diferentes temas, diferentes versiones. Pues podemos hablar de mujer y ciencia, como se puede hablar de cualquier otra temática relacionada con la mujer y el género. Pero es también una persona que se lo traslada a los docentes para que ellos sepan cómo introducirlo en sus clases, ¿no? Entonces, ellos están, lo que hablábamos antes también, que están en continua formación, en continua búsqueda de recursos, y este tema en concreto, el del género, bueno, es que además ahora pues, nos desborda por todas partes. Bueno, pues ellos se empapan para que de una manera totalmente sutil se vaya introduciendo en todas las materias, y por supuesto es el encargado, la encargada de hacer esta labor. Bueno, queríamos conocer un poco mejor la figura de los orientadores y sobre todo transmitírselo a nuestros espectadores. Siempre es un placer charlar contigo, Bárbara, también en esta ocasión, así que espero que nos reunamos de nuevo pronto y que mientras tanto sigamos beneficiándonos de esa labor silenciosa, ahora ya con las funciones un poco más claras después de esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre, de verdad. Gracias. Nosotros en 8 Magazine vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a ir con Gerardo de Mateo hasta Puente Dei, porque muy recientemente este lugar que seguramente ustedes conocen y aprecian, ha sido reconocido más allá de nuestras fronteras y ha entrado a formar parte de esas listas de los pueblos más bonitos. Bueno, Gerardo está allí para contárnoslo. Adelante, Gerardo, buenas tardes. Hace muy poquitas semanas se eligió Puente Dei, esta preciosa localidad,
de la Merindad de Valdeporres como uno de los últimos pueblos más bonitos de España. Hoy hemos querido venir a Puente Dei para celebrarlo con ellos. Tengo aquí a Miguel Ángel, que nos va a hacer de Cicerone un poquito para explicarnos el por qué se ha merecido tan importante premio. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ¿por qué cree usted que Puente Dei ha sido elegido como uno de los pueblos más bonitos de España, Bueno, aunque a la vista está? Exacto. Yo creo que la imagen natural que podemos plasmar desde Puente Dei es uno ya de los argumentos que han sido la base de poder conseguir este objetivo. Luego otras actuaciones arquitectónicas, de limpieza, ornamentales, han contribuido a dejar este pueblo tan bonito que, además de ser el pueblo más bonito de Castilla y León, conseguimos ser también el pueblo más bello de Burgos en el concurso de la televisión regional, siendo el pueblo más bonito de Burgos. O sea que ya hay que ir al pueblo más bonito de Europa. Pues bueno, tenemos que ampliar ya las fronteras, ¿no? No conseguimos ganar la final, pero bueno, estuvimos en Valladolid intentándolo y celebrándolo. Bueno, estamos, obviamente hemos elegido el punto más, yo creo, más interesante del pueblo, que es este puente, el Puente de Dios. Cuéntanos un poquito su historia, el por qué ese nombre. Bueno, originalmente el puente empieza a crearse hace unos 90 millones de años con la perforación de las aguas del río Neda. Bueno, es lo que nos dicen los estudiosos. Y fue perforando la roca hasta originar este enorme agujero de 75 metros de largo, 35 de ancho y 15 de alto. El Nela fue el artífice de esto que hoy podemos contemplar en directo y todos los telespectadores que lo estén viendo. Se origina, entonces, a partir de ahí, en la Edad Media se inician las construcciones en el pueblo, en la parte superior del pueblo, y toma el nombre, digamos, de Puente Dei, Puente de Dios. La época del siglo XV y XVI, pues se hace toda una relación, una vinculación hacia los edificios o monumentos religiosos y toma el origen de Puente Dei. Fijaros, compañeros, porque mira, Susana, acércate, porque hemos elegido este momento por el sol. El sol está incidiendo tanto en la roca como en el agua y se refleja ahí en esa parte del muro, reflejando unos colores maravillosos, Miguel Ángel. Por eso hemos querido venir a esta hora justa, ¿verdad? Sí, yo creo que, aparte del impacto de la naturaleza, del río, la reflexión y la refracción, algunos de nosotros lo llamamos la Capilla Sistina de la naturaleza. Vamos a tirarnos un largo. No, por supuesto, por supuesto. Pero Miguel Ángel, además tenemos aquí a Miguel Ángel. Exacto, Miguel Ángel y la Capilla Sistina. Podemos ver este rinconcito donde podemos disfrutar de estos tonos de la naturaleza, de los verdes, fucsias, reflexiones del sol sobre el agua, que nos van cambiando los tonos y que nos hace que Puente Dei se pueda ver de diferentes formas en diferentes momentos del día y en diferentes épocas del año. Parte es un diseño natural que se crea en base a la humedad, al viento y al sol, y otra también que nos origina la reflexión que nos decora un poco la parte superior del puente. Es algo maravilloso. Vamos a decir también que hace muy poquitas semanas todo esto se inundó hasta, mira, el puente pues incluso pasaba el agua por arriba. Los destrozos también fueron monumentales. Sí, la verdad es que aquí tenemos que andar disfrutando y sufriendo las embestidas del río Nela. Que no ha nevado. Menos mal. Bueno, que no le afectó mucho la nieve. Por eso. Pero bueno, aún así las inundaciones fueron pues salvajes, el río superó la carretera, teníamos el pueblo incomunicado, no se podía comunicar medio pueblo con otro pueblo, con la otra parte del pueblo, y los daños en la zona de baños y las zonas verdes que tenemos acondicionadas para el verano, pues... Baños, a ver quién se atreve, porque me parece que aquí el agua no va a estar mucho más caliente en verano, ¿no? Bueno, no está mucho más caliente, pero sí hay cantidad de gente que, bueno, se aprovecha también un poquito a tomar el sol y los más valientes se meten al río. Y de hecho, en agosto, compañeros, en una de estas paredes se pone una cucaña y hay un concurso que vienen cientos de personas a disfrutar de ese día de la cucaña. Sí, es una fiesta muy tradicional, es centenaria prácticamente. Fíjate. Es una cucaña muy característica porque además se realiza aquí, en este entorno. Aquí tiene lugar la misa a mediodía, de los 4 actos que cumple la cucaña, la misa, el concurso de disfraces, desfile de disfraces, la cucaña, bueno, ahí donde lo vemos parece que no cubre mucho, pero hay más de 2,5 metros de profundidad. Entonces ya sobra, claro. Y ahí, aunque se caigan, no hay problema de accidentes desde el poste, que está inclinado 45 grados sobre el nivel del río. Y luego finalizamos con unos bailes y verbenas. Estos son los 4 actos que cumplen o que se realizan históricamente a la cucaña. Luego ya la juventud desarrolla pues cantidad de actividades más durante esas fechas.
y ya que estamos hablando de uno de los pueblos más bonitos de España, Eneca, y también lo importante que tenemos que vivir es que aquí arriba hay también importantes edificios que se pueden disfrutar, ¿no? Sí, tenemos desde palacio, ¿verdad? Museos etnográficos, el Palacio de los Fernández de Brizuela, la iglesia de San Pelayo, digamos, toda la parte histórica se encuentra en la parte superior del puente. Antes de que hubiera carretera, el medio de comunicación pasaba por encima del puente, por el camino del puente, sobre el puente. Hay que decir que el museo es de bolos. Sí. Porque en toda esta zona de la Merindad, en el norte de Burgos también, ahora se está en Aranda y toda la zona del sur, se juega mucho a los bolos y se juega y además estáis apostando por ello, por rehabilitarlo y porque la gente, los más pequeños, empiecen a jugar a los bolos. Yo digo que aquí tenemos el kit completo. Tenemos el artesano que fabrica y construye bolos, tenemos el museo de bolos y luego tenemos una bolera donde poder jugar. O sea, las posibilidades son todas las que queramos utilizar. Estamos intentando fomentarlo y intentamos también conservar ese juego, esa actividad que ha sido un poco patrimonio inmaterial del pueblo, de la comarca y casi de España. Por eso tenemos en el museo juegos de bolos de todas las comunidades autónomas, de varios pueblos de Burgos, de Castilla y León, pero por supuesto también de todas las comunidades autónomas. Miguel Ángel, ¿aquí se juega el bolo burgalés o a cualquier bolo? No, aquí se juega el bolo de las merindades, que es el bolo 3 tablones. 3 tablones. El bolo burgalés tenemos en el museo, pero no... Aquí no se juega cada bolo zona burgalés. se jugaba, Eso es verdad. Aquí jugamos al bolo 3 tablones. Bueno, ¿y os ha repercutido ese nombramiento de pueblo más bonito de España? ¿O Sí. todavía no lo habéis notado mucho? Sí. La verdad, desde el punto de vista turístico, ha sido ya un revulsivo. El número de turistas se ha incrementado notablemente, siendo la peor época del año, porque estamos en pleno invierno. Pero aún así, las propuestas económicas también están repercutiendo. O sea, tenemos Endesa, que nos va a poner 4 puntos de recarga eléctricos para vehículos eléctricos, que bueno, antes pues no estábamos en el ojo de destino, digamos, de las grandes eléctricas. Y tenemos también una propuesta de una empresa francesa de hacer un área de autocaravanas, una multinacional, que bueno, apuesta por Puente Dei para crear 50 aparcamientos de autocaravanas y ellos lo gestionarían todo. O sea, tanto una actividad como la otra no supondría ningún esfuerzo económico para el pueblo, salvo acondicionar un poco los terrenos. Pues Miguel Ángel, ha sido un disfrutón venir aquí a Puente Dei a felicitaros, sobre todo, por ese nombramiento de pueblo más bonito de España y que lo sigáis cuidando, ¿eh? Hombre, por supuesto. ¿Verdad que sí? Sí, seguro. Que merece la pena. Pues ya saben, si ustedes no tienen nada que hacer este fin de semana, yo les invito formalmente a que vengan a ver esta maravilla de pueblo que es Puente Dei. Y como han visto además en el reportaje, no solo es el puente, que han visto que tiene otras muchísimas maravillas. Desde luego, lo hemos comprobado. Gracias, Gerardo. Te vemos mañana. Y a todos ustedes también, a partir de las 4:30 en punto, en directo, aquí en 8 Magazine, hablaremos de muchos temas. Pero abriremos un capítulo especial dedicado al carnaval más tradicional. Nos va a visitar Alfonso Díez, con quien hablaremos de algunas de las tradiciones más antiguas relacionadas con el carnaval, que está a la vuelta de la esquina y que ya estamos preparando. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos mañana. Hasta entonces.